Algunos ya lo habéis leído, no solamente los fragmentos, sino más importante, la exhortación. No quiero ni haceros un resumen, sino solamente animaros a leerlo y compartir también por qué hemos querido escoger este documento, porque hemos querido que la voz del Papa Francisco estuviese presente en esta reunión de las comunidades laicas. Este texto de la exhortación es bastante extensa y compleja, pero nosotros hemos querido traerla aquí, sobre todo para ser vivida, para que la pongamos en práctica. Estos días no estamos interesados en estos días, hay otros días, hay tiempo para todo. Este tiempo de estos días no es para comentarios y hermenéuticas, es para dejar que el corazón se caliente, vibre con lo que escuchamos de nuestros fundadores, de nuestra Iglesia. Son días para no tener miedo y son días para decidirnos a movernos ya. Nos encantó y me ha encantado que el Papa va a lo fundamental. Habla de Dios, habla del Evangelio, habla de un Dios que es fundamentalmente amor, que nos ha amado primero. Habla de un Dios que es la garantía de que la misión tendrá fruto. Requiere nuestra colaboración, pero no es nuestra colaboración la garantía de la fecundidad. La fecundidad está en Dios. Es un texto que nos anima a ir a lo esencial y a juntar lo esencial con la belleza y a juntar la belleza con lo mejor, a no perdernos en hermenéuticas. Es una invitación a una fe activa, a nuestra fe del corazón. No es una invitación a un voluntarismo, a un prometeísmo que pone el acento en nosotros. El acento está en Dios. Nuestra respuesta es respuesta amorosa al amor de Dios. Es un texto que pone de relieve la importancia de la palabra, de una palabra que hiere como espada, pero una palabra que impulsa y mueve. Es un Dios que viene a nuestro encuentro, es Él el que viene a nuestro encuentro. Es un texto que nos habla de una misión permanente, siempre, cada día, en cada lugar. He recogido algún texto que tal vez nos hable directamente a nosotros, comunidades laicas. Somos espacios sanadores, motivadores. Un texto que tal vez nos hable a nosotros, familia marianista. Tenemos placer en mezclarnos. El Papa dice la mística de mezclarse, aunque genere un poco de caos. Es un texto que invita y llama a una revolución de la ternura. Pero que es realista. Es un texto que nos habla de los pobres, que nos habla y nos invita a mirar, tocar la llaga humana. Estamos hoy en el día del Calvario también, de los que están crucificados, acercarnos a ellos, porque en ellos está el Cristo crucificado. Es un texto
un documento que nos invita a ser realistas, pero no serios. Isabela me quiere mucho y me hace muy bien el amor de Isabela, pero yo no soy una persona tan alegre como ella me ve. Yo no consigo verme yo tengo ahora mismo una cara seria seguramente. Pero el Papa dice, no seamos serios ni tristes, de cara fea, de cara de vinagre. No seamos pesimistas, realistas sí, pero con esperanza. Porque todo está en las manos de Dios. Sabemos que nuestro esfuerzo no va a ser inútil, pero es por gracia de Dios. Tenemos que poner mucha agua en las tinajas de Caná, pero es Él el que lo va a convertir en vino. Y tenemos seguridad. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Pero sabemos que Dios está con nosotros, que nuestra vida está en las manos de Dios, y es una cosa muy buena estar en las manos de Dios. Es lo mejor. Entonces os invito a que tengáis un tiempo de meditación, de alegría, de contemplación, con estos fragmentos del Papa Francisco.